En un castillo cubierto por la nieve, una mujer del pueblo guarda un secreto que jamás debió escribirse. Él era solo un niño noble, huérfano de afecto. Ella, una madre rota que ya no sabía cómo amar. Durante un invierno de silencios, nació entre ellos un lazo prohibido, tierno, profundo y condenado a terminar. Años después, cuando todo parecía sepultado, el pasado volverá, no con reproches, sino con una carta olvidada, una estrella de plata y una verdad que aún arde bajo la escarcha. ¿Qué pasaría si una madre rota encontrara en un niño aristócrata la fuerza para seguir viviendo? Bienvenidos, soy Alba. Cuéntenme desde dónde están escuchando esta historia. Y díganme, ¿creen ustedes en los amores que desafían el tiempo y las reglas? Busca un rincón tranquilo y déjate llevar. La historia está a punto de comenzar. Viena, invierno de 1904. El aire dolía, no por el frío, sino por lo que cargaba dentro. Era un viento silente que cortaba las mejillas y obligaba a cerrar los ojos como quien no quiere ver más. La ciudad de Viena dormía bajo una manta de nieve intacta, como si el mundo entero hubiese guardado luto con ella. Clara sostenía entre las manos el pequeño ramo de violetas que había recogido al amanecer, las últimas del invernadero donde trabajaba su vecina. Sus dedos, endurecidos por años de lavado, se aferraban a las flores con una ternura desesperada, como si pudiera retrasar lo inevitable. El ataúd era blanco, blanco como la escarcha que cubría el camposanto, blanco como la piel de su hija cuando cerró los ojos para no volver a abrirlos. La pequeña Elena, su única hija, su única luz, su único propósito. Tenía apenas 8 años, 8 inviernos, 8 canciones susurradas al dormir, 8 platos servidos con amor, aunque el estómago de Clara estuviera vacío. Ahora era solo el silencio. La tierra estaba dura. El sepulturero, un hombre encorvado y de mirada esquiva, la miró antes de dar la última palada. No se dijeron nada. Nadie vino. No hubo misa. No hubo cruz. Solo una madre y su duelo, y el rumor de las campanas lejanas anunciando el mediodía. Clara no lloraba. Las lágrimas, cuando son verdaderas, no siempre se derraman. A veces se quedan bajo la piel, ardiendo. Ardían como brasas en su pecho, como una fiebre que no cura, como un grito que no se dice por miedo a quebrarse del todo. Se quedó allí mucho tiempo después de que todos se fueron. En realidad, nadie había venido. Solo ella. Solo la nieve cayendo con una lentitud infinita. Solo las huellas que se borraban al paso del viento. Su buhardilla estaba en un 3er piso, al final de una escalera de madera astillada que crujía con cada paso. Allí, entre paredes húmedas, una silla rota, un fogón que apenas chispeaba y un retrato de Elena dibujado a carbón, Clara sobrevivía. Lavaba ropa ajena, hacía encargos, barría patios. Su marido, Franz, había muerto 6 años antes, triturado por una polea en la fábrica de carruajes donde trabajaba. Desde entonces, su vida se había encogido hasta caber en el cuerpo menudo de su hija. Ahora, ni eso. En las noches, hablaba con ella. Le leía las cartas que nunca envió. Le cantaba al aire, sabiendo que nadie la oía. Se peinaba el cabello como cuando Elena decía que quería una madre bonita. Guardaba su plato, su cepillo, sus trenzas cortadas, no por locura, sino por no saber vivir de otra forma. Fue en una mañana cualquiera, de pan duro y sopa aguada, cuando vio el cartel. Un trozo de papel amarillento, clavado en la puerta de la panadería de la señora Adler. Se necesita institutriz, buen trato, urgente, zona montañosa, se valorará paciencia. No pensó. No midió. No rezó. Solo arrancó el papel como quien agarra una cuerda antes de caer. Clara no sabía leer música ni hablar francés. No sabía coser almidones ni saludar como se esperaba en un salón.
pero sí sabía mirar a un niño a los ojos sin que huyera. Y sabía escuchar, con ese silencio que tienen las mujeres que han amado con todo y han perdido sin ruido. Al día siguiente, con sus mejores zapatos, un abrigo heredado y un pan envuelto en un trapo, se presentó ante la dirección indicada. No le preguntaron mucho. Parecía que la urgencia pesaba más que su falta de referencias. Una semana después, estaba en el andén, con una maleta de madera y los hombros caídos, esperando el tren a Hallstatt, un pueblo escondido entre lagos congelados y montañas dormidas, donde el castillo von Reichenbach la esperaba como quien no quiere ser encontrado. El tren avanzaba con lentitud. Atravesaba valles helados, túneles de piedra, estaciones vacías. Dentro, solo 3 pasajeros, una monja adormecida, un soldado que no hablaba y Clara, que apretaba una bufanda tejida por su hija, ahora tan frágil como su fe. La ventana mostraba un mundo blanco, sin límites, sin memoria. Clara miraba ese paisaje con la sensación de estar abandonando algo que ya había sido arrancado. No sabía si huía, si buscaba, si se rendía. Solo sabía que no podía quedarse, que su cuerpo se movía porque si se detenía, se rompería para siempre. Al llegar a Hallstatt, la esperaba un coche negro tirado por 2 caballos oscuros. El cochero no habló, solo le indicó con la cabeza que subiera. Clara se acomodó, temblando por dentro. En el camino, vio el lago cubierto de escarcha, las casas como cajas de música cerradas, los árboles desnudos como fantasmas. Al fondo, alzándose entre la niebla como un secreto que se niega a morir, el castillo. Von Reichenbach. Un nombre antiguo, casi mineral, como si hubiese sido tallado por la nieve misma. Sus torres emergían como agujas entre la bruma. La piedra era gris, las ventanas negras. No había pájaros, solo silencio. Un silencio que gritaba. Frau Heller abrió la puerta. Alta, de rostro seco, cabello recogido en un moño tirante. Su mirada era precisa como una aguja. Llegó temprano. No todas lo hacen, dijo sin saludar. Clara asintió. No era momento para palabras dulces. Siga. Deje la maleta allí. El niño está en la biblioteca. No la recibirá. No reciba usted tampoco sus gritos. Clara no preguntó nada. Solo caminó. La casa olía a cera vieja, a madera húmeda, a abandono. Los cuadros colgaban de las paredes como testigos dormidos. La alfombra parecía no haber sido pisada en años. Ha tenido 6 institutrices este año. Ninguna duró más de un mes, continuó Frau Heller. No le gustan las mujeres. No le gusta a nadie. Desde que murió su madre, no permite que nadie lo toque. El conde no lo visita más de lo necesario. Clara bajó la vista. El nombre del niño aún no le había sido dicho. No importaba. Sabía, en su piel curtida, que algunos niños no necesitaban nombres para llorar. Y en ese instante, una puerta se cerró con fuerza en algún lugar del ala norte. Un eco seco, como un aviso. Clara supo que había llegado a un lugar donde el dolor tenía paredes y un niño necesitaba algo más que letras para aprender a vivir. El castillo era más frío por dentro que por fuera, aunque en el exterior la nieve crujía bajo los cascos de los caballos y las ramas desnudas del bosque golpeaban las ventanas como dedos inquietos. Era en el interior donde reinaba el verdadero invierno. Un invierno sin estación, un invierno sin deshielo. No era el hielo en las paredes ni el soplo gélido que recorría los pasillos. Era la ausencia de calor humano. Era el silencio que dolía, el eco de las habitaciones vacías, las risas que ya no vivían allí. Clara avanzó por los corredores con pasos cautelosos. La alfombra absorbía el sonido de sus zapatos, como si el castillo no permitiera interrupciones en su luto eterno. El ama de llaves le había indicado que encontraría al niño en la biblioteca, pero no le ofreció más detalles. Ninguno que explicara por qué una criatura de 8 años era tratada como un huésped indeseado en su propia casa. Frente a la gran puerta de roble tallado, Clara detuvo su respiración. Había algo sagrado en ese umbral, no por lo que contenía,
sino por lo que representaba. Un primer encuentro, un posible rechazo, una herida abierta que quizás nunca sanaría. Se alisó el vestido gris oscuro, desgastado en los puños, pero limpio. Llevaba un lazo simple en el cabello, como lo hacía cuando acompañaba a Elena al doctor. No buscaba parecerse a una institutriz, buscaba parecerse a alguien que no tuviera miedo. Abrió la puerta sin hacer ruido. La biblioteca era amplia, forrada de libros hasta donde alcanzaba la vista. Ventanales altos dejaban entrar una luz helada que no calentaba nada. Allí, en el rincón más alejado, un niño estaba de espaldas. Sentado en una butaca de cuero, el cuerpo pequeño apenas alcanzaba el respaldo. El cabello, liso y castaño, caía sobre la nuca con desorden. No volvió la vista. No reaccionó. Clara dio 2 pasos. «Buenos días», dijo con voz baja, como quien teme despertar un ave herida. El niño se volvió con brusquedad. Su mirada no era de miedo, era de defensa, de quien ha aprendido a atacar antes de que el mundo lo hiera. No dijo nada, solo la midió con los ojos, con la frialdad de quien no quiere confiar, con la distancia de quien ha visto marcharse a demasiadas personas. «Soy Clara», añadió ella, sin moverse más allá. «Vengo a quedarme un tiempo». El niño no respondió. Se incorporó, tomó algo de la mesa, un tintero de cerámica negra, y sin más, lo arrojó hacia ella. Clara no esquivó. El objeto rozó su hombro y cayó al suelo, estallando en un charco de tinta espesa. La alfombra absorbió la mancha como si también estuviera cansada de tanto orden. Clara bajó la vista. Luego alzó los ojos y lo miró. No con ira, no con miedo, con algo más profundo, con el reconocimiento de una criatura que no sabe cómo pedir ayuda. «Está bien», dijo simplemente. Se agachó. Recogió los pedazos. Su falda se manchó. Sus manos también. No le importó. El niño, que no había esperado esa respuesta, se quedó quieto. Luego se giró de nuevo hacia la ventana. Y no habló más. Esa tarde, Clara no intentó acercarse otra vez. Se dedicó a recorrer los pasillos, a entender el terreno que habitaban sus pasos. El castillo tenía la arquitectura de los tiempos antiguos, techos altos, columnas de mármol, relojes que no daban la hora exacta, y una tristeza suspendida entre las paredes como el polvo que nadie se atreve a limpiar. Pasó frente a retratos cubiertos por velos de gasa, figuras rígidas, nobles de mandíbula marcada y mujeres con corsés que no dejaban espacio al aire ni al afecto. Entre esas imágenes, uno captó su atención. Una joven de rostro ovalado y ojos grandes, con un niño en brazos. No era una pintura, sino una fotografía en sepia. La placa dorada indicaba su nombre: Annelies von Reichenbach, la madre de Emil, la única que, según los murmullos, había sabido tocar su alma. Una criada le dijo en voz baja que la señora murió una madrugada, después de dar a luz a un bebé que no sobrevivió. Desde entonces, el niño no volvió a sonreír. Tampoco volvió a pronunciar el nombre de su madre. El ala este estaba clausurada. Clara pasó junto a la cadena de hierro que impedía el paso. No preguntó. Intuyó que allí estaba lo que nadie quería recordar. En la biblioteca, al día siguiente, mientras ordenaba algunos libros que nadie tocaba desde hacía años, encontró un cuaderno de cuero olvidado tras una hilera de volúmenes médicos. No era un libro, era un diario. Las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía inclinada, femenina, firme. Clara leyó en voz baja. Hoy Emil me miró mientras le cantaba. Aún no habla mucho, pero cuando me abraza, el mundo se detiene. El conde dice que debo dejarlo con las niñeras más seguido. Pero yo no puedo. No sé amar a medias. Clara cerró el cuaderno con cuidado, como si lo que guardara dentro pudiera romperse. Sintió una punzada en el pecho, porque había leído su propio reflejo, no en las palabras, sino en la ausencia de las que vendrían después.
la ausencia de madre, la ausencia de voz. Esa noche pasó frente a la habitación del niño. No se detuvo, no llamó, pero oyó algo que reconoció en lo más hondo, un llanto contenido, no de rabia, no de berrinche, un llanto que se hace hacia adentro, como si el alma supiera que ya nadie vendrá. Se apoyó en la pared, cerrando los ojos, y pensó en Elena, en las noches de fiebre, en los brazos que no bastaron, en las canciones susurradas al oído cuando ya era tarde, y entonces comprendió que, a veces, el único gesto de amor posible es no irrumpir, no forzar, solo estar. A la mañana siguiente, Clara lo esperó en la entrada del comedor. Emil apareció sin decir palabra. Se sentó. No tocó la cuchara. No probó el pan. Miraba el plato con el mismo desdén con que un soldado mira un campo de batalla. Clara no lo apuró. Luego, lo siguió al salón. Llevaba en las manos un par de zapatos infantiles, oscuros, gastados, con los cordones sueltos como serpientes dormidas. ¿Puedo mostrarte algo?, preguntó. Emil no respondió, pero tampoco se alejó. Clara se arrodilló frente a él. Con movimientos lentos, sin tocarlo, mostró cómo pasar el cordón por los ojales, cómo cruzar, cómo formar un lazo. Lo hizo una vez. Luego deshizo el nudo y dejó los zapatos en el suelo, frente a él. Se levantó y se alejó unos pasos. Se sentó en una silla. No dijo nada más. El niño la observó en silencio. Luego miró los zapatos. Luego a ella. No pidió ayuda, pero intentó. Le tomó varios minutos. Uno de los lazos quedó torcido. El otro se soltó. Clara no intervino. Cuando finalmente logró un nudo débil pero funcional, la miró de reojo. No en busca de aprobación, solo para asegurarse de que lo había visto. Clara asintió, muy levemente, y Emil bajó la vista. Ese día no habló, pero tampoco huyó. A veces, el primer vínculo no nace del afecto, sino del respeto. Y el respeto, cuando es silencioso, tiene la forma de una mujer que sabe esperar, y de un niño que, sin saberlo, ha empezado a dejar la puerta un poco entreabierta. La relación entre un niño y una mujer que no es su madre nace, si nace, de un temblor, no del entendimiento, no de la costumbre, de algo más leve y más profundo, de una vibración muda que no se nombra, pero que atraviesa los cuerpos con la misma intensidad con la que la escarcha cubre los cristales al amanecer, sin ruido, sin permiso, sin marcha atrás. Fue así como Emil comenzó a seguir a Clara, no de manera evidente, no con pasos torpes ni preguntas lanzadas al aire. Lo hacía como hacen los gatos que no confían, pero necesitan calor. Se deslizaba por los pasillos con los zapatos bien puestos. Ella había notado que, desde aquel día, él solo usaba los cordones que había aprendido a atar por sí mismo. Se detenía junto a las puertas entreabiertas donde ella lavaba, doblaba o barría, y la observaba sin hablar. A veces, se ocultaba detrás de columnas, de cortinas, de estanterías altas. Pero Clara lo sentía. Sentía su presencia como se siente la de un recuerdo que aún duele. No lo llamaba, no lo invitaba a hablar, solo dejaba que el espacio entre ellos respirara. Lo dejaba estar. Y Emil, de a poco, empezaba a quedarse. Fue una mañana pálida, de cielo lechoso y árboles cubiertos por una nevada reciente, cuando Clara decidió bajar a la cocina, baja a preparar panecillos de miel y anís. Era un gesto sencillo, doméstico. Una manera de llenar la casa de un aroma diferente al de las velas apagadas y la madera vieja. Estaba amasando con manos firmes cuando sintió un crujido leve detrás de sí. No se volvió, solo continuó. Minutos después, la voz suave y ronca del pequeño se deslizó en el aire. ¿Eso también se aprende? Clara se permitió una sonrisa imperceptible. Amasó un poco más y, sin alzar la vista, dijo: «Todo se aprende, hasta esperar sin que duela». Le acercó un trozo de masa. Emil dudó.
Luego lo tomó entre sus dedos con más torpeza que vergüenza. Su piel rozó la de ella por un instante. Fue un roce frío. Pero detrás del frío había algo vivo. Aquel día amasaron sin hablar demasiado. Él no volvió a preguntar. Ella no volvió a explicar. Pero el olor a miel quedó flotando en la cocina como una promesa. El castillo parecía menos hostil cuando el niño comenzaba a poblarlo. Ya no era solo un lugar de fantasmas aristocráticos, de retratos callados y habitaciones cerradas. Era también el eco de pasos pequeños detrás de los grandes, el murmullo de una infancia no rendida. Fue Frau Heller quien, una tarde, mientras Clara cosía en la galería, le dio la información que le faltaba. «No espere mucho del conde», dijo la mujer, sin levantar la vista de las sábanas que doblaba. «Está en Viena, y allí vivirá. Tiene sus negocios, sus cenas, sus invitaciones. Aquí viene solo cuando la formalidad lo obliga». Clara no respondió. No por temor, sino porque lo entendía demasiado bien. Sabía de hombres que huyen del dolor arrojándose al bullicio. Sabía de padres que no saben serlo cuando la ternura exige presencia. El niño lo espera, pero ya no pregunta por él, añadió la ama de llaves, casi como si no quisiera decirlo. Fue esa noche, al quedarse sola en su cuarto, cuando Clara tomó una servilleta blanca y comenzó a bordar un pañuelo. Un gesto simple. Algo que su madre solía hacer por ella cuando era niña. Algo que había hecho por Elena muchas veces. Tomó hilo azul y con una paciencia que ya era parte de su cuerpo, bordó una letra E al centro. Solo eso. Una inicial. Un acto de ternura contenida. Al día siguiente, se lo dejó cuidadosamente doblado sobre la mesita de noche de Emil. No lo mencionó. No lo miró al hacerlo. Solo lo dejó allí, como quien siembra algo que tal vez nunca florezca. Esa tarde, al regresar, encontró el pañuelo rasgado. Había sido cortado con rabia, pero no estaba en el cesto. Clara lo halló entre los pliegues de la manta. Junto a los hilos sueltos, uno de ellos, azul, había sido separado y guardado en la caja de madera que Emil protegía como un tesoro. No había carta. No había disculpa. Pero el hilo estaba allí. Clara lo entendió. No era rechazo. Era miedo. Miedo de recibir. Miedo de perder. Miedo de creer que alguien puede quedarse. Esa misma noche, Clara empezó a escribir. No cartas formales, no notas explicativas. Escribía para él. Para un niño que no leería aún, pero que algún día, quizá, necesitaría palabras. Palabras que lo nombraran, que le dijeran: te vi. Estuve aquí. Fuiste amado, aunque no supieras cómo se llamaba eso. La primera carta hablaba de la masa tibia entre los dedos, de los panes que no se inflan si uno los apura, de cómo hay que dejar crecer incluso lo que duele. La guardó en su caja, junto a otras cosas que no tenía el valor de desechar. No esperaba que Emil la leyera, pero necesitaba escribirla. Pasaron días de nieve constante. El paisaje fuera del castillo se había vuelto una pintura inmóvil. Los árboles, cubiertos de escarcha, parecían viejos centinelas del silencio. Fue entonces cuando Emil le preguntó si podía acompañarla a pasear. No fue una petición formal. Solo apareció junto a la puerta cuando ella salía, con un gorro mal puesto y los guantes al revés. Clara no dijo nada. Le tendió una bufanda. Emil la aceptó. Salieron. Caminaron largo rato por el sendero que cruzaba el bosque. El aire era tan frío que parecía cortar las palabras en el aliento. Pero no hablaron. No lo necesitaban. Emil recogía pequeñas ramas, pateaba la nieve con gesto ausente. Clara caminaba a su lado, en silencio, pero atenta. Fue al llegar a un viejo puente de piedra, medio cubierto por el hielo, que ocurrió. Clara dudó. El paso estaba resbaloso. Ella no quería caer. No por miedo físico, sino porque había caídas que arrastraban con más que el cuerpo. Y entonces, sin decir nada, Emil le extendió la mano. La sostuvo con firmeza,
Su piel estaba fría, pero había algo tenso, casi urgente, en ese gesto. Clara lo miró. No dijo una palabra. No hizo una mueca. Solo colocó su mano sobre la de él. Y cruzaron. El mundo no se detuvo. Pero dentro de ella, algo sí. Una grieta. Una fisura leve. Un resquicio por donde entró el aire que había estado negado durante tanto tiempo. Ese gesto. Una mano extendida. Un puente cruzado. Un niño sin ternura que, por un instante, había sabido ofrecerla. Esa noche, Clara no pudo dormir. Sentada en su cama, con la manta hasta la cintura, dejó que las lágrimas cayeran sin prisa. No lloraba por el gesto. Lloraba por lo que ese gesto desenterraba. Por la ausencia de los brazos de su hija. Por la tibieza que no volvería. Por ese amor que había quedado flotando entre los cuartos vacíos de su buhardilla en Viena. Pero también lloraba por Emil, por la grieta que había abierto, por la posibilidad que representaba, por la ternura que ella, sin darse cuenta, había empezado a recuperar en forma de panecillo, de hilo azul, de mano extendida. Porque a veces, un gesto basta para fracturar la soledad, y por esa grieta, aunque sea por un instante, entra la luz. El ático del castillo era el único lugar donde Clara sentía que podía respirar sin cuidado. No por comodidad, ni por temperatura. Allí arriba el aire era más frío, las ventanas dejaban pasar corrientes que se colaban entre las rendijas de la madera, sino porque era el único rincón donde la vigilancia de los retratos no alcanzaba. Ninguna doncella se atrevía a subir. Frau Heller rara vez pisaba el último tramo de escalera. El lugar olía a lino antiguo, a cera vieja, a papel olvidado. Y en medio de ese silencio polvoriento, Clara encontró su santuario. Había allí una caja de madera oscura, cerrada con una pequeña cerradura oxidada. No era suya, pero nadie reclamaba su pertenencia. Clara la adoptó sin palabras, como se adopta un gesto, una rutina, un ritual que solo a una le pertenece. Dentro, guardaba cartas. Las escribía por las noches, a la luz de una vela corta, con una pluma que robó al tiempo. Las escribía para él. No las firmaba. No se las daba. No las escondía con miedo, sino con pudor. Eran palabras que no podían decirse en voz alta. Palabras demasiado tiernas para ser escuchadas por oídos aún endurecidos por el abandono. Le hablaba en ellas de las cosas pequeñas. De cómo, cuando Emil se dejaba peinar sin protestar, sus rizos caían como los de un príncipe dormido. De cómo cada frase que él empezaba y no terminaba se quedaba flotando en el aire, como una cometa sin viento. De cómo, al mirarlo, sentía a veces que su hija, su Helena de ojos vivos, no había partido del todo. Las cartas eran susurros escritos, caricias de tinta, confesiones que no se atrevía a pronunciar. Los días avanzaban como el deshielo, lentos, casi imperceptibles. Emil comenzaba a hablar. No era un discurso, no era una conversación, era un lenguaje propio, hecho de palabras breves y espacios largos. Decía, quiero, y luego se arrepentía. Decía, sí, y luego miraba hacia otro lado. Su voz era un hilo que se desenrollaba con cuidado, como si temiera que al usarla demasiado volviera a romperse. Una tarde, mientras Clara le enseñaba a separar las hojas secas de las frescas en la mesa del invernadero, Emil murmuró, ¿tu hija también cantaba? Clara no respondió de inmediato. El corazón se le detuvo por un segundo. Luego dijo, con esa serenidad que había aprendido a fingir para no quebrarse. Cantaba en voz baja, como si supiera que el mundo era demasiado ruidoso. Emil asintió. No volvió a preguntar. Pero esa noche, en lugar de alejarse al escucharla tararear mientras acomodaba sus sábanas, se quedó. No cerca, no junto a ella, pero sí lo suficiente para que Clara supiera que algo había cambiado. Fue en la biblioteca, al ordenar algunos estantes que nadie tocaba desde el último siglo,
donde Clara encontró el cuaderno. Estaba escondido detrás de una hilera de enciclopedias médicas. Al abrirlo, comprendió que había pertenecido a la institutriz anterior. La caligrafía era elegante, apretada, un tanto altiva. Las primeras líneas hablaban de métodos pedagógicos, de horarios estrictos. Las siguientes eran diferentes. El niño no responde a estímulos afectivos. Es hostil, manipulador, retorcido. He intentado corregir sus desplantes con disciplina, pero no reacciona. No hay nada que hacer con él. Está dañado. Clara cerró el cuaderno con un estremecimiento, no por las palabras, sino porque podía imaginar el tono con el que fueron escritas, esa certeza despiadada con la que algunas personas juzgan lo que no comprenden. Esa misma noche, bajó a la cocina con el cuaderno envuelto en papel. Abrió el horno de leña, aún tibio del pan del día, y lo arrojó al fuego. Se quedó allí, de pie, mientras las llamas devoraban las letras con una lentitud ceremoniosa. Y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que hacía justicia. La enfermedad llegó sin aviso, como suele llegar lo que de verdad importa. Emil despertó con fiebre. Su cuerpo temblaba, los labios resecos, los ojos encendidos. Clara lo cargó en brazos sin pedir ayuda. Lo arropó con mantas. Le humedeció la frente con paños tibios. Frau Heller envió al médico del pueblo, quien recetó reposo y aguardó el oro del castillo para irse. Pero la cura no estaba en los remedios, estaba en la presencia. Clara no se movió de su lado, no durmió, no comió, solo lo observaba, respiraba con él, medía el ritmo de su tos con la propia angustia. Le hablaba sin saber si él escuchaba. Le hablaba de las hojas que habían comenzado a caer de los sauces, de la nieve que no terminaba de irse, de los panecillos que volverían a preparar. Y una noche, cuando creía que él dormía, comenzó a cantar. Era una melodía sencilla, la misma que usaba para dormir a Elena. No recordaba quién se la enseñó. Quizá su madre, quizá la inventó. Pero al cantarla, volvía a ese rincón donde la ternura no necesitaba permiso. La voz de Emil, rota por el sueño y la fiebre, emergió de las mantas. No mueras tú también. Clara no supo si era un deseo o una orden, si era ruego o reproche, pero tomó su mano, pequeña, temblorosa, y la sostuvo. No, mi amor, no esta vez. Y en ese instante, supo que él lo había dicho en serio, que la muerte de su madre no fue una ausencia más, fue una herida que no cerró, que aún sangraba. Días después, Emil mejoró, poco a poco, como mejoran las cosas frágiles, sin prisa, sin certezas. Volvió a caminar, volvió a mirar, pero no volvió a mencionar esa noche. Clara tampoco, porque había algo sagrado en los momentos que no se repiten, que no se nombran, que viven en el espacio entre dos respiraciones. Fue en ese contexto de calma rota cuando el conde regresó. Nadie lo anunció. Llegó con la tarde, montado en un carruaje negro, con abrigo largo y sombrero gris. Su presencia llenó el castillo como un perfume que uno prefiere olvidar. Clara lo vio desde la galería, alto, elegante, de rostro impecable. Un hombre que parecía pertenecer más a Viena que a ese castillo dormido. Emil lo vio también, y se escondió. Se ocultó detrás de una cortina. No corrió a saludarlo, no gritó su nombre. Solo se hizo pequeño, invisible, como si su sola existencia fuese un estorbo. El conde no preguntó por él. Habló con Frau Heller. Dio órdenes sobre la administración. Preguntó si todo marchaba en orden. Luego, mientras tomaba una copa de brandy junto a la chimenea, anunció con ligereza: «Dentro de un mes regresaré, con mi prometida». Clara no reaccionó. Frau Heller, en cambio, dejó caer la copa que secaba. La recogió con rapidez. Pero en sus labios se deslizó una frase apenas audible. «Vienes a buscar un heredero, no a criar uno». El conde no respondió. Solo giró su anillo de sello con gesto distraído. Esa noche, mientras el viento golpeaba los vitrales del ala norte, Clara escribió una nueva carta.
La más breve, la más callada. Solo 3 líneas. Estás aprendiendo a vivir. Yo estoy aprendiendo a quedarme. Nadie nos enseñó cómo. La dobló. La guardó en la caja con llave. Y antes de dormir, se sentó junto a la ventana y miró el cielo. No para pedir. No para agradecer. Solo para recordar que, incluso en los lugares más fríos, la vida se abre paso. Y lo hace así, en cartas que no se envían, en canciones que solo el alma oye, y en un niño que por fin empieza a hablar. El deshielo no comenzó en los tejados, ni en los riachuelos escondidos entre las piedras del bosque. Comenzó en los zapatos, en las suelas húmedas de Emil, empapadas tras una mañana entera husmeando rincones del castillo. Llegó con la tibieza invisible de los primeros brotes bajo la tierra, con ese sol pálido que aún no calienta, pero que anuncia una promesa. Fue él quien lo pidió. Una tarde sin anuncios, sin solemnidad, con la naturalidad de los niños que comienzan a confiar. «Quiero mostrarte algo», dijo, con la voz más firme que Clara le había oído hasta entonces. Ella lo miró desde la galería donde remendaba una sábana. Sus manos detuvieron el hilo. No preguntó. No dudó. Se puso de pie y lo siguió. Cruzaron un corredor que rara vez se usaba. Las paredes estaban cubiertas de moho en los bordes y la madera del suelo crujía como si se quejara. Emil caminaba delante, decidido. Se detuvo frente a una puerta doble de madera grisácea, cubierta por un velo de polvo y telarañas que el tiempo no había tenido prisa en borrar. La mirilla de hierro estaba oxidada y una cadena colgaba del picaporte, suelta. Nadie había entrado allí en años. Emil empujó la puerta con ambas manos. Un esfuerzo silencioso, determinado. El sonido fue largo, como un suspiro que llevaba demasiado tiempo contenido. Y entonces, la capilla se reveló. No era grande, pero había belleza en su abandono. Las paredes estaban cubiertas de grietas finas, como venas. Los vitrales, cubiertos de polvo, filtraban una luz suave, opaca, que apenas alcanzaba para dibujar colores sobre el suelo de piedra. El altar, cubierto por un paño raído, conservaba aún su forma. Un banco largo, en el centro, mostraba la huella del tiempo en su madera rajada. Clara no dijo nada. Solo observó cómo Emil avanzaba hasta el altar, metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un puñado de flores secas. Las depositó con cuidado, sin palabras. Eran pequeñas, marchitas, frágiles como una promesa olvidada. «Era de ella», murmuró sin mirarla. «Nadie entra aquí desde que se fue». Clara asintió en silencio. Había una reverencia sagrada en aquel espacio, una especie de luto suspendido. Se arrodilló en uno de los bancos y pasó la mano por la superficie polvorienta. Bajo el banco, casi oculto en la sombra, notó un destello dorado. Lo recogió con cuidado. Era un relicario. Lo sostuvo entre los dedos como quien sostiene un corazón ajeno. La cadena estaba enredada, pero el medallón se abría con facilidad. Dentro, una miniatura pintada a mano. Una mujer joven, de rostro sereno, con el mismo color de ojos que Emil. Clara reconoció a Annelies von Reichenbach. En la otra mitad del relicario, un papel doblado con letra diminuta. Temblorosa, leyó: «Si alguna vez te pierdes, regresa aquí. Aquí siempre serás tú». Clara cerró el medallón sin pronunciar palabra. Caminó hacia Emil, que observaba los vitrales con los brazos cruzados. Le tendió el relicario. No dijo su nombre. No explicó lo que contenía. Solo lo ofreció, con la delicadeza de quien entrega algo más que un objeto. Emil lo tomó con manos lentas. Lo abrió. Leyó. No habló. Solo se colgó la cadena al cuello, por dentro del abrigo, y bajó la cabeza. No se lo quitó más. Los días siguientes transcurrieron como una cuerda tirante entre dos cuerpos que empiezan a reconocerse en el silencio.
Emil se volvió más presente, aunque no más ruidoso. Seguía evitando a los adultos, pero con Clara encontraba un modo de estar. A veces la acompañaba al gallinero, a veces a la despensa. Otras veces se sentaba a dibujar mientras ella leía. Clara no lo presionaba, lo observaba, y desde esa mirada nacía una forma de afecto que no necesitaba nombres. Los criados comenzaron a murmurar, no sobre Clara, sino sobre lo que se avecinaba. «La nueva condesa es joven», decía una criada al doblar manteles en la cocina, «pero fría como un cuchillo recién afilado». «No tiene interés en el niño», añadía otra, «solo quiere asegurar su posición en Viena». «Asegurar su lugar y su futuro hijo», concluía Frau Heller con sequedad. Clara no intervenía en las conversaciones. No era su lugar, pero cada vez que oía el nombre de la prometida, algo se encogía dentro de ella, como si el tiempo que creía tener se acortara sin piedad. Una tarde, mientras la nieve comenzaba a derretirse en los bordes de los caminos y las primeras gotas caían de los tejados como lágrimas tibias, Clara sacó una caja con papel, tinta y sobres. «Quiero enseñarte a escribir cartas», dijo, sentándose junto a Emil. Él frunció el ceño. «¿Para quién?» «Para ti, para lo que quieras decir y no sabes cómo». El niño no respondió, pero tomó la pluma. Los primeros intentos fueron torpes. Manchó la mesa, el papel, sus dedos. Clara no se impacientó. Corrigió con ternura, no con autoridad. Le mostró cómo inclinar la pluma, cómo respirar antes de cada frase. Le explicó que escribir no era solo poner palabras en orden, sino aprender a escuchar la voz de uno mismo. Emil escribió varias hojas, pero las rompió todas, hasta que una tarde se acercó con una hoja doblada en 4. No dijo nada. La dejó sobre la mesita del cuarto de Clara y se marchó. Ella la abrió con manos temblorosas. No había palabras, solo un dibujo. Una estrella de 5 puntas, sencilla, dibujada con esmero. Y debajo, una línea recta. Ni firma, ni fecha. Clara comprendió. Era una carta. Era una confesión. Era un tebeo, dibujado por un niño que, poco a poco, comenzaba a recordar lo que era el amor. Los árboles del bosque comenzaron a soltar su escarcha. El lago seguía congelado, pero menos. Las aves, tímidas, volvían a posarse en las ramas bajas. La nieve, esa que lo cubría todo con su manto sagrado, empezaba a retirarse, revelando un mundo que no estaba muerto, solo adormecido. Y mientras los caminos se abrían y las huellas volvían a marcarse con claridad, Clara notaba que el tiempo cambiaba no solo afuera, también dentro. El reloj invisible de la espera comenzaba a acelerarse. Cada flor que asomaba en los bordes del jardín, cada gota que caía del alero, era una cuenta regresiva, una advertencia. Pero por ahora, solo era nieve en los zapatos. Esa que se cuela cuando uno camina sin mirar el suelo, porque está ocupado mirando lo que, por fin, empieza a florecer. La llegada de la nueva condesa no fue anunciada con campanas ni con flores, tampoco con afectos. Llegó con la exactitud de los trenes que nunca esperan. Un carruaje lacado, tirado por 2 caballos negros, se detuvo frente al castillo una mañana en que la nieve había comenzado a derretirse sin entusiasmo. No era aún primavera, pero el invierno ya no se defendía. En el aire había un aroma nuevo, no de tierra húmeda ni de savia despertando, sino de otro tipo de perfume, más fuerte, más dulce, más artificial. Ella bajó del carruaje envuelta en seda celeste. El sombrero tenía un ala generosa y velo translúcido que le ocultaba parte del rostro. Llevaba guantes, collar de perlas y un aire de mujer que no pisa el suelo sino por exigencia social. A su lado, el conde, austero, elegante, inaccesible como un reloj de bolsillo que nunca se abre. No había en su gesto ni ternura ni entusiasmo. Caminaba con la resignación serena de quien cumple con un deber. Clara los observó desde la galería. No se ocultó, pero tampoco se mostró.
La escena le dolía de una forma antigua, como cuando una ropa que amamos ya no nos cabe, no por vanidad, sino porque el cuerpo ha cambiado. La nueva condesa no traía equipaje, traía maletas, muchas, cuero de primera, con iniciales doradas, y una doncella menuda que bajaba cajas sin cesar. El ama de llaves intercambió una mirada breve con Clara. Nada se dijo. Pero algo se rompió en ese silencio. El comedor principal fue el escenario del primer encuentro. La mesa larga, que usualmente permanecía desierta, fue adornada con vajilla fina y candelabros antiguos. Las flores eran frescas, traídas de Viena. Un pianista fue contratado por un día para tocar mientras servían la cena. Emil entró con paso inseguro, vestido con su abrigo gris claro. Clara le había alisado el cabello con sus manos poco antes. No pronunció palabras. Solo le dio un pañuelo limpio, como quien entrega una brújula a un náufrago. La condesa lo miró como se observa una estatua demasiado pequeña para interesar. No sonrió, no lo llamó por su nombre. Solo esperó a que se sentara. «La postura, por favor», dijo, al ver que sus hombros estaban vencidos por el miedo. Emil enderezó la espalda. Clara lo vio desde el corredor. No comía. Solo cortaba el pan en pedazos diminutos, como si hacerlo más pequeño fuera hacerlo menos real. Debe aprender protocolo, y modales, y conversación en francés, añadió la mujer, sin mirar a nadie en particular. El conde asintió con gesto neutro. Luego, como si firmara un documento sin leerlo, sentenció: «Irá con nosotros a Viena. Es lo mejor». Clara sintió cómo se le apretaba el estómago. No por celos, no por rabia, sino por esa intuición feroz que tienen algunas mujeres cuando saben que lo amado será arrancado sin tiempo para despedidas. La noticia llegó de forma seca. Fue el administrador del castillo, Herr Baumann, quien la llamó a su despacho al día siguiente. El hombre era correcto, de bigote bien recortado y voz nasal. Le ofreció asiento. Clara no lo tomó. «Señora Clara», dijo, sin rodeos, «agradecemos su servicio. Ha sido más de lo que esperábamos, pero con la llegada de la condesa, se ha decidido que Emil recibirá una educación más formal en Viena. Partirán en pocos días. Usted será liberada de sus funciones dentro de 2 días. Recibirá su paga completa, por supuesto». Clara no respondió. No preguntó. No mostró sorpresa. Solo sintió que la piel le pesaba. «Gracias», murmuró. Dio media vuelta y salió. Lo que no esperaba era la figura pequeña agazapada detrás de la cortina. Emil. Lo había escuchado todo. No lloraba, no temblaba, pero su rostro estaba inmóvil, como cuando alguien se entera de algo tan doloroso que el cuerpo no sabe cómo reaccionar. No cruzaron miradas, pero Clara supo, con una certeza que le dolió en los huesos, que él había entendido cada palabra. Esa noche, Clara no durmió. No porque no pudiera, sino porque sabía que no debía. Preparó su maleta con lentitud, como si empacar fuera una forma de acariciar lo que ya no sería suyo. Dobló con esmero el vestido que usó la primera vez que cruzó el umbral del castillo. Guardó el relicario que una vez Emil le había mostrado, no como quien roba, sino como quien conserva una prueba de vida. Luego, subió al ático. Sacó el diario de Anneliese. Lo abrió en una página al azar. Allí, entre palabras antiguas y tintas desgastadas, colocó su carta final. No era larga, no era un adiós, era una especie de despedida sin despedirse. No fui tu madre, pero me doliste como un hijo. Me mirarás con el tiempo, y tal vez no recuerdes mi voz, ni mis manos. Pero si alguna vez te pierdes, vuelve a donde dejamos las flores. Allí sigue todo. Allí sigo yo. La cerró. La ató con un lazo. La colocó con delicadeza entre las páginas y volvió a guardar el libro en su lugar original. El rincón más alto de la biblioteca, el más difícil de alcanzar, el que solo Emil conocía.
A la mañana siguiente, la luz entró por las ventanas con un matiz dorado. Era el primer día verdaderamente cálido. Las aves cantaban. Las ramas se mecían con gentileza. Pero la habitación de Emil estaba vacía. No había rastros de lucha. No había notas. Solo una ventana abierta. El cortinaje oscilando con la brisa. Y una ausencia que no podía explicarse con lógica. La caja de madera donde él guardaba sus cosas ya no estaba. Tampoco el abrigo de lana ni el cuaderno donde practicaba las letras. Frau Heller lo descubrió antes del desayuno. Gritó el nombre del niño una vez. Luego bajó la voz. El conde ordenó buscarlo. Los criados se dispersaron por el bosque. Nadie supo qué decir. La condesa se irritó. Pidió té. No preguntó si estaba bien. Clara no corrió. No gritó, no buscó. Solo cerró los ojos y por dentro supo que él se había ido, que no huyó por capricho ni por rebeldía. Se fue porque la despedida no podía ser dicha con palabras, porque algo en su cuerpo de niño aún creía en los gestos. Y eso ella sí se lo había enseñado. La casa siguió su rutina, las campanas sonaron al mediodía, el almuerzo se sirvió, el carruaje fue preparado. Pero para Clara, el mundo se detuvo. Como cuando el amor se va en silencio, con los bolsillos llenos de cartas que no llevan dirección, y con nieve aún en los zapatos. El silencio que envolvía al castillo esa mañana no era el de siempre. No era ese silencio habitual, hecho de mármol, de relojes viejos, de costumbres que nadie cuestiona. Era un silencio distinto, vivo, inquieto, como el de una casa que contiene un secreto al borde de estallar. La ausencia de Emil se sentía como un temblor bajo la alfombra. Los pasos de los criados, aunque breves y rápidos, no lograban borrar la angustia que flotaba en cada rincón. Las paredes parecían respirar, tensas. Frau Heller iba de un lado a otro con el ceño fruncido, repitiendo una lista de posibilidades. El bosque, los establos, el lago. El conde ordenaba con voz baja, controlada. La nueva condesa no preguntaba. Apretaba los labios y, molesta, se ocupaba de elegir qué vestido usaría en Viena. Pero Clara no miraba afuera. No buscaba entre los árboles, ni entre los pasillos concurridos. Sabía, como solo las mujeres que han amado profundamente saben, que Emil no había huido del castillo. Había huido hacia adentro, el ala este, esa parte clausurada del castillo que nadie visitaba, que todos evitaban nombrar, donde el polvo no era solo polvo, sino memoria estancada. El ala donde Emil, según los susurros de los criados, había jugado con su madre antes de que la muerte la arrebatara de la casa y del corazón de todos. Clara subió la escalera angosta con el corazón latiéndole en la garganta. Llevaba una linterna pequeña, de aceite, y una manta doblada en el brazo. Cada escalón crujía con un lamento. Las telarañas colgaban como cortinas rotas, y el aire olía a madera envejecida y a papel húmedo. La cadena de hierro que custodiaba la entrada había sido corrida. No había cerraduras forzadas. Solo una decisión, la de entrar donde nadie quería volver. El pasillo estaba oscuro, pero no completamente. Por las rendijas de las persianas rotas se colaba una luz blanca, rota en haces finos que danzaban sobre el suelo, como si fueran recuerdos en movimiento. Había un silencio absoluto, pero no vacío. Era un silencio lleno de algo que no se decía desde hacía años. Clara caminó con pasos firmes. A cada metro buscaba señales, migas de pan, una huella pequeña en el polvo, un pañuelo olvidado. Finalmente, junto a una puerta entreabierta, vio la manta. Era vieja, tejida a mano, con hilos desiguales y un borde descosido. Clara se agachó. La reconoció de inmediato. Era la manta que Emil usaba en la capilla. Empujó la puerta. Adentro, la habitación estaba congelada en el tiempo. Una cuna desarmada. Un espejo rajado. Muñecos sin ojos. Libros de cuentos apilados en un rincón. Y sobre una alfombra descolorida, en posición fetal,
Con los párpados vencidos por el cansancio, Emil tenía la carta en la mano, una de las muchas que Clara había escrito, quizás aquella que escondió entre las páginas del diario de Anneliese. El papel estaba arrugado, y entre sus dedos sobresalía la punta del dibujo, la estrella. Clara no lo tocó de inmediato. Se arrodilló a su lado y esperó, como se espera a una flor que se niega a abrirse, como se espera a una palabra cuando se teme su eco. Él abrió los ojos lentamente. No se sobresaltó. La reconoció. Y rompió. Pero no rompió en gritos, ni en pataletas. Se quebró en lágrimas silenciosas, como las de un adulto muy viejo, como las de alguien que ya entendió que no siempre se obtiene consuelo, pero que igual lo necesita. «No quiero otra madre», susurró, con voz de niño y dolor de hombre. Fue una frase pequeña, pero contenía un mundo. Clara la sintió como una puñalada que no duele por aguda, sino por certera. Le acarició el cabello con cuidado, no para calmarlo, no para consolarlo, sino para estar, para no irse, para darle ese único gesto que podía ofrecerle sin promesas falsas. «Yo no vine a reemplazar a nadie», dijo, apenas audible. «Vine a recordarte que no estás solo». Emil se acurrucó más cerca. No la abrazó, pero su cabeza rozó su muslo. Y ese contacto, ese mínimo roce, le bastó a Clara para entender que el amor más real es el que no se grita. Con dedos temblorosos, abrió su bolso y sacó algo envuelto en un pañuelo blanco. Era un colgante de plata en forma de estrella. Pequeño, algo opaco por el paso del tiempo, pero intacto. Perteneció a Elena. Su hija la había llevado al cuello desde los 5 años. Decía que era su amuleto, su estrella de volver a casa. Clara lo sostuvo frente a Emil. «Era de mi hija. Quiero que lo tengas tú, para que recuerdes que yo también tengo un lugar al que volver, aunque no me esperen allí». Él extendió la mano. No preguntó nada. Lo tomó y se lo colgó al cuello con torpeza. Luego, sin decir palabra, lo escondió bajo su camisa, como quien guarda un tesoro que no quiere mostrar. Se quedaron allí, en esa habitación que olía a infancia perdida, hasta que la luz comenzó a desvanecerse. Clara lo cubrió con la manta, le limpió la cara con la manga de su blusa. No le habló más, y cuando por fin se levantó, le tendió la mano. Él la tomó. Caminaron por el ala este como 2 náufragos que no necesitan tierra firme para saber que están a salvo. Bajaron sin prisa. Nadie los esperaba ya con sobresaltos. Solo el eco del castillo. Solo el tiempo. Al llegar a su cuarto, Clara le acomodó la almohada. Le recogió el cabello de la frente. Lo besó en la coronilla. Y supo, con una certeza antigua, inapelable, que esa era la última vez que sus manos lo tocarían sin permiso. El amor verdadero no siempre tiene futuro. A veces, lo único que tiene es ese instante, una noche en el ala clausurada de una casa, una manta, una estrella y un niño que llora sin ruido. Y cuando Clara cerró la puerta al salir, no lloró, porque ya no necesitaba hacerlo. Ya lo había dicho todo, sin decir nada. Las despedidas más verdaderas no llevan pañuelos agitados ni promesas pronunciadas en voz alta. Tampoco traen testigos. Son mudas. Y pesan. Pesan en el cuerpo como un abrigo mojado, como un dolor sin diagnóstico. Así partió Clara del castillo von Reichenbach. Sin nadie en la puerta, sin un gesto de gratitud, sin una palabra cálida que envolviera su partida. Al amanecer, preparó su equipaje en silencio. No por prudencia, sino por convicción. Sabía que ningún sonido aliviaría la ruptura que se estaba sellando. Dobló su vestido oscuro con cuidado, como quien envuelve una memoria. Guardó la bufanda que había usado la primera vez que cruzó el umbral del castillo, ya ajada, impregnada de las sombras de los pasillos. No tenía muchas pertenencias, pero cada cosa que metía en la maleta la sentía como una despedida de sí misma. Cada prenda, cada carta, cada hilo. No buscó a Emil,
No fue a su cuarto. No lo llamó. No dejó notas. Él sabía. Ella también. Las palabras sobraban cuando la ausencia ya estaba decidida. A las 9 en punto, bajó al recibidor. El aire tenía el aroma húmedo de los días que anuncian la lluvia, aunque el cielo permanecía quieto. La primavera aún no florecía del todo, pero el hielo ya no hería los tobillos. El cochero esperaba afuera con expresión neutra. A su lado, el administrador del castillo sostenía un sobre cerrado. «Esto es de parte del conde», dijo sin mirarla. Clara lo tomó con una mano que no temblaba. Lo abrió despacio. Dentro, unas monedas envueltas en papel encerado y una hoja firmada con tinta negra. Fría, mecánica. Agradecemos su servicio y su dedicación durante este tiempo. Ha cumplido con sus deberes de forma satisfactoria. Le deseamos un buen porvenir. No había una sola palabra que la nombrara como persona. Era una despedida escrita en tercera persona. Como si no hubieran sido días de carne, de ternura, de invierno compartido. Como si su presencia no hubiera dejado huella. Como si no hubiese enseñado a amar a un niño que ya no sabía cómo hacerlo. Clara cerró el sobre, lo guardó en su bolso sin emitir un solo comentario. Cruzó la puerta principal sin volverse, sin mirar los vitrales que tantas veces la vieron cruzar con Emil de la mano. Atravesó la entrada de grava, ahora limpia de nieve, como quien atraviesa un sueño del que no quiere despertar, pero que ya no tiene derecho a habitar. El carruaje partió en dirección a la estación con un ritmo lento, casi respetuoso. El paisaje que desfilaba por la ventanilla era el mismo de siempre. Árboles delgados que aún no reverdecían, el lago dormido, las montañas que parecían observarlo todo desde una distancia sabia. Pero Clara lo veía distinto. Porque cuando uno se despide, el mundo se transforma en un recuerdo antes de tiempo. En su bolso, al buscar un pañuelo, notó algo extraño. Su carta. Aquella que había escondido entre las páginas del diario de Anneliese, ya no estaba. Sintió el corazón apretarse. No por el extravío, sino por lo que significaba. Alguien la había leído, o al menos, alguien la había tomado. Y en su interior, supo quién había sido. No necesitaba confirmación. Lo supo con la misma certeza con la que se sabe que el sol saldrá al día siguiente, aunque aún no haya luz. Lo supo con el cuerpo, con el alma, con esa voz interna que rara vez se equivoca. El tren esperaba con su usual impaciencia de máquina. Clara subió sin dificultad. Nadie le ofreció ayuda. Se instaló junto a la ventana, en un asiento de terciopelo desgastado. El vapor comenzó a elevarse, y el silbato anunció la partida con un lamento breve, casi respetuoso. Como si supiera que llevaba a alguien que no quería irse, pero que tampoco podía quedarse. El tren se puso en marcha. Clara se aferró al marco de la ventanilla con los dedos helados. Miró hacia atrás una última vez. El castillo se desdibujaba entre los árboles, pero antes de que desapareciera por completo. Lo vio, de pie, en medio de la nieve aún no derretida del andén, estaba Emil. No gritaba, no corría, no agitaba los brazos, solo estaba. Vestía el abrigo gris claro, el mismo con el que ella lo había visto por primera vez. En las manos, contra el pecho, apretaba la caja de madera donde guardaba sus cosas más preciadas. En el cuello, colgaba el relicario que le había devuelto en la capilla. Brillaba apenas, reflejando la luz suave del mediodía. Clara lo miró hasta que sus ojos ardieron. No movió la mano. No golpeó el vidrio. Solo lo observó. Lo grabó en la memoria. Cada detalle, cada línea de su rostro, cada centímetro de ese cuerpo pequeño que le había enseñado que el amor no necesita de la sangre para ser verdadero. Cuando la silueta del niño se convirtió en un punto y luego en nada, Clara cerró los ojos, no para olvidar, sino para preservar. Solo entonces notó que, en el bolsillo interno de su abrigo,
había algo que antes no estaba. Era un sobre pequeño, doblado en 4. Lo abrió con manos que ya temblaban. Dentro, una carta escrita con letra infantil, irregular, pero esforzada. Voy a aprender a ser fuerte. No llores por mí, pero te voy a buscar algún día, porque tú sí eres mi casa. No había firma, no hacía falta. Clara apoyó la frente contra el vidrio de la ventanilla. Las lágrimas cayeron sin ruido. No eran de tristeza, eran de reconocimiento, de alivio, de pérdida y también de gratitud. Porque por fin, el amor que ella había entregado sin nombre, sin exigencia, sin promesas, había sido devuelto, nombrado, reconocido, elevado a ese lugar donde lo cotidiano se convierte en sagrado. Lloró sin esconderse, porque ya no tenía a quién disimularle la emoción, porque ahora era libre, porque ahora sabía que no había sido invisible. Y mientras el tren avanzaba rumbo a una ciudad que no la esperaba, Clara se aferró a esa carta como si fuese el último calor del invierno, como si en esas palabras de niño estuviera todo lo que el mundo le había negado durante años. Una vez más, pensó en Elena, y por primera vez en mucho tiempo, pensó en ella sin culpa. El amor, pensó Clara, no se mide por el tiempo que dura, ni por las veces que se pronuncia. Se mide por lo que deja cuando parte. Y en su pecho, como un fuego nuevo, ardía ese amor, sin promesas, pero eterno. La ciudad ya no olía a leña húmeda ni a pan recién hecho. En su lugar, olía a velocidad, a metal, a mujeres con sombreros altos y hombres que corrían detrás de trenes, periódicos y causas. Viena había cambiado. Se había vestido de modernidad con la misma prisa con que se despoja un abrigo demasiado cálido. Y sin embargo, en un rincón de la calle Herrengasse, entre escaparates de corseterías francesas y perfumerías vienesas, había un taller que no parecía pertenecer al tiempo. El letrero era discreto. Costura fina, arreglos y bordados. C. Dully. Nadie sabía qué significaban esas iniciales, pero algunas clientas adineradas del distrito imperial sabían que allí se cosían secretos, que las manos de la modista eran precisas, silenciosas, casi sagradas. No hablaba mucho, no sonreía demasiado, pero tenía una forma de tomar las medidas, de tocar el tul, de cerrar los ojos al elegir un encaje, que hacía llorar a las novias y enmudecer a las viudas. Clara había encontrado en los hilos una forma de no romperse. Vivía sola, como vivía desde hacía años. A veces, la portera del edificio decía haberla escuchado hablar con alguien por las noches. Pero Clara no tenía visitas. Nadie la esperaba. Nadie la buscaba. Solo tenía una costumbre inviolable. Cada 1 de mes, bajaba al sótano de su edificio y abría un viejo baúl de madera, cerrado con cinta bordada a mano. Dentro, en perfecto orden, estaban todas las cartas que alguna vez escribió, las que no envió, las que firmó con la voz y no con la tinta. Ese 1 de abril no fue la excepción. Era un día tibio, con la luz entrando diagonal por los ventanales del taller. Clara acomodaba un vestido de novia sobre el maniquí, ajustando las perlas del escote con el alfiler más fino que poseía. Tenía el cabello recogido en un moño bajo, como siempre. Usaba su delantal gris y escuchaba, sin prestarle atención, el ruido de los tranvías al pasar, hasta que sonó la campanilla de la puerta. Alzó la mirada. El hombre que entró no era un cliente habitual. Era joven, alto, de figura erguida. Llevaba uniforme del ejército imperial, impecable, con los botones bruñidos y el cuello rígido. No saludó. No pidió nada. Solo se quitó el sombrero lentamente y se acercó hasta quedar a 2 pasos del maniquí. Clara notó sus ojos primero, no por el color, que era gris como el cielo antes de nevar, sino por la calma, por la profundidad contenida. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, en voz apenas audible. Él no respondió.
Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó un objeto pequeño, redondo, que brilló como si guardara un sol en miniatura. Una estrella de plata. Ella se llevó la mano al pecho. Dijo que tal vez usted me recordaría, dijo él, sin más. No hizo falta que dijera su nombre. Clara sintió cómo el suelo se volvía blando, cómo el hilo entre sus dedos se aflojaba, cómo su corazón, al que creía dormido, golpeaba con una fuerza que la descolocó. Emil. Era Emil, pero no el niño, no el de los ojos esquivos ni los silencios tensos. Era un joven, con rostro anguloso, mandíbula definida, voz firme. Y sin embargo, en sus pupilas vivía aún esa misma tristeza de invierno que ella había aprendido a reconocer antes incluso de oír su voz. No supo cuánto tiempo lo miró, solo que, por un instante, el mundo se detuvo. Él sacó de su chaqueta un sobre antiguo, arrugado en las esquinas, con la tinta casi desvanecida. Lo extendió con cuidado. La encontré donde usted dejó la flor seca, en la biblioteca, el estante más alto. Clara lo tomó entre los dedos. Era la carta, aquella que había escondido sin saber si alguna vez sería leída. El papel olía a tiempo, a encierro, a verdad rescatada. Lo miró de nuevo, esta vez, con los ojos empañados. La leí muchas veces, dijo Emil, pero nunca me atreví a contestarla. Ella bajó la mirada. No necesitaba respuesta. La había escrito para él, no para ser respondida, sino para que no se sintiera solo, para que supiera, aunque fuera a destiempo, que alguien lo había amado sin pedir nada a cambio. Él dio un paso más. Sus botas resonaron sobre el piso de madera como campanas de iglesia. Usted me enseñó que no era culpable de no ser querido, que podía aprender a querer sin miedo. Nunca se lo dije, pero nunca lo olvidé. Clara quiso hablar. No pudo. Las palabras se agolparon en su garganta como palomas queriendo salir. Entonces él extendió la mano. No para estrecharla, no para imponerse, sino para tocarla, como quien vuelve a un lugar que una vez fue refugio. Clara la tomó. Sus manos eran distintas. Una áspera, marcada por la costura. Otra firme, endurecida por la milicia. Pero cuando se tocaron, ninguna de las dos tembló. Emil se inclinó y besó la mano de Clara con una lentitud reverente, como si supiera que ese gesto contenía años de ausencia, de cartas no leídas, de palabras guardadas. Nunca me fui del todo, susurró. Clara lo miró y sonrió. No fue una sonrisa amplia ni luminosa. Fue una curva pequeña, íntima, apenas perceptible, pero suficiente para que el mundo recobrara color, para que los relojes del taller volvieran a andar, para que el aire dejara de ser tan denso. Gracias por volver, murmuró. Él asintió, sin palabras, como cuando era niño. Clara quiso decir tantas cosas, preguntar si era feliz, si tenía familia, si recordaba la canción que le había cantado, pero no lo hizo, porque entendió que no hacía falta, porque lo esencial ya estaba dicho, porque a veces reencontrarse no significa retomar, sino cerrar. Emil la soltó con suavidad, volvió a colocarse el sombrero, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una vez más. Hay un lugar que guarda todas sus cartas, dijo, con una media sonrisa. Y se fue. Clara se quedó sola. El vestido de novia aún colgaba del maniquí. El hilo aún esperaba ser cortado. Pero por primera vez en muchos inviernos no sentía frío. Se acercó al ventanal. Afuera, el cielo empezaba a nublarse. No era tormenta. Era nieve. La primera del año. La que anuncia el cierre de un ciclo. La que cae como una caricia. Como una señal. Clara cerró los ojos. Y en su pecho, la estrella que una vez colgó del cuello de su hija, volvió a brillar. El tren serpenteaba entre las montañas con la cadencia de un recuerdo que no quiere llegar
pero tampoco se aleja. La nieve cubría los tejados de las casas como un manto piadoso, ocultando los años, las ausencias, las ruinas. Clara observaba por la ventanilla, sin parpadear, como si su mirada pudiera despejar la bruma que lo envolvía todo. Habían pasado casi 8 años desde que dejara Hallstatt por última vez. No había vuelto a pronunciar su nombre en voz alta. No lo había contado en ninguna carta, ni siquiera a ella misma. Pero ahora, mientras el tren se acercaba al pequeño andén, algo dentro de ella se recogía, como si todo su cuerpo supiera que estaba volviendo no a un lugar, sino a un tiempo. Bajó con una maleta pequeña. Llevaba un abrigo oscuro, guantes de lana gruesa y un sombrero de ala curva que le cubría casi todo el rostro. A pesar del frío, no tiritaba. La costumbre del invierno le había enseñado a soportarlo, o a ocultarlo. No tomó carruaje. Caminó. Cada paso sobre la nieve crujía con una especie de solemnidad. Los árboles desnudos flanqueaban el camino como centinelas mudos. El lago, a lo lejos, seguía inmóvil, cubierto por una capa de hielo tan fina que parecía un espejo empañado. El silencio era absoluto. Ni pájaros, ni voces, solo sus pasos y el eco lejano del pasado. Cuando cruzó el portón oxidado del castillo von Reichenbach, no pudo evitar detenerse. La estructura principal aún se mantenía en pie, aunque las hiedras cubrían gran parte de las paredes. Las ventanas, muchas de ellas rotas, eran ojos vacíos que ya no miraban. El ala este, aquella que una vez albergó risas y escondites, estaba cerrada con tablones. Y sin embargo, algo en ese abandono tenía la dulzura de una herida cicatrizada. Caminó bordeando el costado norte, donde recordaba que había un sendero estrecho hacia la capilla. El sendero seguía allí, pero estaba despejado. Alguien había retirado la nieve. Clara sintió que el corazón le golpeaba contra el pecho como si anunciara una revelación. La capilla se alzaba, sencilla y austera, entre los árboles. La misma estructura de siempre. El techo de tejas oscuras. La puerta de madera con herrajes gastados. Pero, a diferencia del castillo, no mostraba señales de abandono. Empujó la puerta con suavidad. Estaba abierta. Dentro, la luz era tenue, casi dorada. Una sola vela, colocada junto al altar, ardía con una llama quieta. El aire olía a madera vieja, a incienso antiguo, a algo cálido que no se podía nombrar. En la primera banca, alguien había dejado una flor de tela, una flor que Clara reconoció. Ella misma la había bordado. Sintió un temblor en las piernas, pero no se sentó. Caminó hacia el altar, guiada por una fuerza que no necesitaba razón. Allí, bajo el altar, había una caja de madera. No estaba cerrada. Clara se arrodilló con lentitud y la abrió. Dentro, cuidadosamente ordenadas, estaban todas sus cartas. Las que había escrito en las noches silenciosas, cuando Emil dormía. Las que había doblado y escondido en libros, en rincones, en cajones donde solo un niño curioso podría encontrarlas. Cada una envuelta en un retazo de tela, cada una conservada como un tesoro. Clara llevó una mano a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No por dolor, sino por esa ternura feroz que solo aparece cuando se descubre que uno no ha sido olvidado. Encima de las cartas, una nota escrita con letra adulta, firme y sin adornos. Aquí vivirá siempre tu voz. Aquí aprendí a no tener miedo. Clara cerró los ojos. La frase no era una despedida, era un reconocimiento, una raíz invisible que la unía a ese lugar, a ese niño, a ese tiempo que no fue breve ni fugaz, aunque lo pareciera. Sacó de su abrigo un pañuelo, el mismo que había bordado años atrás, con las iniciales EW, sin saber si él alguna vez lo conservaría. Lo colocó sobre el altar, como una ofrenda. Luego sacó otro objeto, una bufanda pequeña, de lana deshilachada. La última prenda que había tejido para su hija Elena antes de que la fiebre se la llevara.
Nunca la usó. Clara la guardó como un relicario, con la esperanza absurda de que un día la necesitaría otra vez. La colocó junto al pañuelo. No eran símbolos, eran despedidas. O quizás, ofrendas de permanencia. Se sentó en el último banco, en silencio, con la espalda recta, las manos entrelazadas y la mirada perdida en la llama de la vela. Recordó, no como se recuerdan los sueños, sino como se recuerda la piel. El roce de una pequeña mano buscando abrigo. El sonido de una voz temblorosa diciendo, no quiero otra madre. El aroma del pan cocido juntos. El peso de una cabeza dormida en su regazo. Las palabras que nunca dijo, pero que se escribieron solas en cada uno de sus gestos. Afuera, la nieve comenzó a caer otra vez. Pero no era la misma nieve del invierno de 1904. No tenía la crudeza de entonces, ni la oscuridad. Era una nieve suave, lenta, como una bendición que cae sin pedir permiso. Clara cerró los ojos, respiró hondo, y en ese instante, su último pensamiento no fue una palabra, fue una imagen, la de un niño de 8 años, con ojos de tormenta, sosteniendo contra su pecho una estrella de plata. Y entonces comprendió algo que no necesitaba decirse. Hay amores que no tienen nombre, que no necesitan promesas, ni fechas, ni la lógica del tiempo. Amores que viven en el gesto, en la ausencia, en las cartas no enviadas. Amores que sobreviven a la nieve, porque no se deshacen, solo se hunden más hondo, donde nadie los ve, pero donde, sin duda alguna, siguen brillando. Las calles de Viena ya no olían igual. Había algo roto en el aire, como una sinfonía que no logra alzarse del suelo, como una promesa que se deshilacha antes de alcanzar el corazón. Después de la guerra, la ciudad se había vuelto gris, no por la ceniza, sino por la falta de ilusiones. Los cafés ya no estaban llenos de risas, sino de silencios largos y miradas esquivas. El imperio había caído, los uniformes se habían marchitado, y el mundo había envejecido de pronto. Pero entre los escombros de lo que fue, algunos nombres seguían siendo susurros. Uno de ellos era Emil von Reichenbach. Ya no era teniente. Ya no llevaba condecoraciones en el pecho. Había dejado el ejército al final del conflicto, con una cicatriz en el hombro y otra, más profunda, en la voz. Había sobrevivido, sí, pero no salió ileso. Nadie sale. Compró una casa modesta cerca del lago, no lejos del castillo que su familia había dejado en ruinas. Lo hizo con lo poco que quedaba de su herencia. No habló más de su padre. Nadie en el pueblo supo qué ocurrió con el conde tras su caída social. Algunos dicen que murió en un sanatorio privado, otros que se marchó a Suiza y cambió de nombre. La verdad, como tantas otras, se hundió en la nieve. Emil vivía solo. No porque no pudiera compartir su vida, sino porque no quería hacerlo con cualquiera. Conservaba una caja de madera en la repisa más alta de su armario. Dentro, un pañuelo bordado y una bufanda pequeña, cuidadosamente envueltos. A veces, en las madrugadas, los tocaba con las yemas de los dedos, como quien recita una oración sin palabras. En las noches de invierno, cuando la nevada lo encerraba en casa, escribía cartas que no enviaba. No para Clara, para sí mismo. Años antes, había intentado encontrarla, pero no logró más que rumores y callejones sin salida. Una vecina del barrio donde vivía dijo que Clara se había marchado durante la guerra, que ayudaba en un hospital como costurera de lencería médica. Otra, que fue evacuada a las afueras de la ciudad cuando comenzaron los bombardeos. Nadie volvió a verla después de 1917. Una enfermera vieja, que bordaba pañuelos para los soldados, juró haberla reconocido en la estación central, con el rostro cubierto por un velo y una pequeña maleta de cuero en la mano. Tenía los ojos más tristes que he visto en mi vida, dijo. Pero Emil nunca la encontró. Y sin embargo, algo en él le aseguraba que ella seguía viva. No en un lugar, en un gesto. Cada vez que alguien se le acercaba sin miedo, cada vez que escuchaba a un niño reír en la calle,
cada vez que tocaba la estrella de plata que aún colgaba de una cadena en su cuello. Clara no volvió a Hallstatt. Su rastro se disolvió con el polvo de la guerra. Pero su ausencia no fue olvido. Fue semilla. En cada rincón que ella tocó, la cocina, la capilla, la biblioteca, quedó una huella que el tiempo no logró borrar. El ama de llaves, Frau Heller, murió poco después de la guerra. En su testamento dejó escrito que los cuadernos antiguos, los de la madre de Emil, debían ser quemados. Hay palabras que no deben sobrevivir si nacieron para herir, escribió. En su último suspiro, pidió que alguien dejara una vela encendida en la capilla. Por la mujer que enseñó sin alzar la voz. La capilla sigue en pie. Cada invierno, alguien, nadie sabe quién, coloca flores frescas sobre el altar. No flores lujosas, sino pequeñas, de las que crecen entre las piedras, siempre acompañadas de una carta, no firmada. La última decía: el tiempo no nos devuelve lo que amamos, pero nos enseña que amar no es poseer, sino recordar sin amargura. Clara fue ese recuerdo, esa presencia sin presencia, esa mujer que cambió un destino sin cambiar el suyo, y Emil, que supo nombrarla sin pronunciarla, vivió cada año con la certeza de que, en algún lugar, ella seguía bordando ternura en la vida de quienes tocaba. Porque hay personas que no se despiden, simplemente se vuelven parte del paisaje, del aire, de la nieve que vuelve a caer, como un susurro que aún sabe pronunciar tu nombre. Hay historias que no terminan con un beso ni con una promesa, sino con una llama encendida en el alma. Esta fue una de ellas. La vida de Clara y Emil no se escribió en letras doradas ni en grandes libros de historia, pero dejó marcas profundas donde más importa. En lo invisible, en los gestos silenciosos, en las cartas no enviadas, en los amores que no necesitan nombre para ser eternos. Como dijo Simone Weil, la atención es la forma más rara y pura de generosidad. Clara ofreció la suya sin esperar nada a cambio. Y Emil, aún siendo niño, aprendió a responder con lo único que podía dar: memoria, ternura y fidelidad al sentimiento. Esta historia nos recuerda que a veces el amor más verdadero no es el que grita, sino el que se queda, que lo que sembramos con el alma florece incluso en tierra fría, y que hay despedidas que no duelen, porque no son un final, sino un regreso a lo más íntimo de uno mismo. El mundo cambia, las guerras pasan, los imperios caen, pero el amor auténtico, ese que nace del dolor y se transforma en luz, permanece. Ahora quiero invitarte a ti, que llegaste hasta aquí, a dejar en los comentarios la palabra estrella, si esta historia tocó alguna parte de tu corazón. Así sabré que formas parte de quienes sienten con el alma y caminan en silencio por los mismos pasillos de emoción por donde caminó Clara. Y si te quedaste con ganas de seguir viviendo emociones así, mira las narraciones que te estoy dejando en las tarjetas al final. Cada una de ellas guarda un suspiro, una lágrima y una enseñanza. Gracias por acompañarme en esta travesía de invierno, amor y memoria. Nos vemos en la próxima historia, donde quizás la nieve vuelva a caer